Hola a todas, hola a todos, soy Fabrizio Lorusso aquí en el canal del amigo Jesús Escobar, Trotamundos Político, videocolumna de esta semana que tiene que ver con Irán-Trump, Irán-Estados Unidos y la hegemonía global. Primero un poco de noticias, actualización y luego ya la parte de análisis, comentarios. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán reflejan paradojas. La paradoja de una diplomacia del abismo, en que los canales de negociación existen, pero con un conflicto que todavía sigue en curso. Sigue habiendo muertos. Mientras que en Washington el secretario Marco Rubio, secretario de Estado, se capta de avances significativos, presume conversaciones de paz. Teherán aprovecha la ambigüedad de las milicias iraquíes para atacar a los países del Golfo, lo que plantea la duda de si la República Islámica está perdiendo parcialmente el control sobre sus aliados. Sabemos que Irán tiene proxies, como se dicen, es decir, grupos armados como Hezbollah, como los rebeldes de Yemen y otros también en Irak, que de alguna manera son financiados con armamento y son referentes de Irán, en la que anteriormente también se llamaba la media luna chií, ¿no? Que llegaba de Irán, Irak a Siria, eh, y que a veces pues actúan, pero no siempre al mando de Teherán como tal, ¿no? Entonces ahí está justo una primera pregunta, si durante conversaciones de paz, como de hecho lo hace Estados Unidos, hay ataques en contra de Irán, también hay milicias pro-iraníes que desarrollan ataques o boicots o, sí, digamos, destrucción de instalaciones en estados cercanos, ¿no? eh, que tienen bases de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Irán ha atacado también esas bases como respuesta a lo que ha sufrido por Israel y Estados Unidos ya en este 2026 y también en la guerra de los 12 días del 2025, ¿no? Un poco esto para dar el contexto. Entonces, desde los drones interceptados por Kuwait y Arabia Saudí hasta el ataque contra la central nuclear emiratí de Baquara, el eje chiita, Irán, demuestra que puede golpear la península a su antojo. Hezbollah incluso ha puesto en la mira a Jordania, ¿no? Opera desde Líbano, por eso también es que Israel invade el sur del Líbano, también por sus planes de naturaleza sionista, de ocupar básicamente como de río al mar y hacer la grande Israel, pero también para destruir Hezbollah y desestabilizar el propio Estado de Líbano, ¿no? Entonces Hezbollah ha puesto en la mira a Jordania también por la presencia de bases estadounidenses. Entonces cualquier embajada también occidental, sobre todo estadounidense, o instalación militar puede ser blanco posible, ¿no? Incluso durante negociaciones de un memorándum de paz que está siendo como que más desfavorable incluso para Estados Unidos, pero vamos a verlo después en la parte de análisis. Estados Unidos no se queda de brazos cruzados. Trump ha lanzado ataques en defensa propia, dice, en el sur de Irán, nuevamente, contra buques minadores, instalaciones de misiles y puntos estratégicos de la zona de Bandar Abbas. Al mismo tiempo, el caso de las posiciones militares en Shanana, en el oeste de Irak, donde operan soldados con uniformes aparentemente estadounidenses, pero con un marcado acento levantino, alimenta la sospecha de incursiones israelíes para combatir a los proxies iraníes por tierra dentro de Irak. Entonces, bueno, ahí hay como estas noticias. Teherán entonces amenaza a su vez con sabotear los cables submarinos de Internet e imponer peajes en criptomonedas en el estrecho de Hormuz. Eh, Al final, tras días de estas negociaciones bajo fuego, solo se ha llegado a un memorándum de entendimiento para prorrogar el alto al fuego que estaba pero por otros 60 días. Dar cierto respiro, aliento quizás a los mercados, a los precios de los energéticos, pero no es la resolución de una guerra como tal.
En este estancamiento se perfila la estrategia de Trump, vincular el tema iraní a la reestructuración general de Oriente Medio basada en los acuerdos de Abraham, una idea que fue concebida de como un acuerdo con Netanyahu en su momento, que son esos acuerdos bilaterales que firma Israel, que es con Arabia Saudí o con Egipto, con países vecinos, como para que estos se pongan bajo el paraguas de protección, incluyendo la protección nuclear de Israel. Claro que Irán no va a poder tolerar la expansión de eso por un lado, pero también negociar algo como ese paraguas defensivo, ¿no? Ni siquiera entrarle, aunque también se ha hablado de ese tema de que Irán pudiera entrar en los acuerdos de Abraham, ¿no? No tiene tanto caso porque básicamente su enemigo jurado en el área es Israel, ¿no? Entonces, Arabia Saudita, ya mencioné, Qatar, Pakistán, Turquía y Jordania normalizaron sus relaciones con Israel. Irán quedaría aislado, ¿no? Si los otros países también le entraran. Por otro lado, según Trump, las monarquías del Golfo tienen una deuda de gratitud que saldar, literalmente, dice, a cambio del histórico paraguas de seguridad de Washington también, ¿no? Entonces tiene pretensiones para ellos. Y Turquía tampoco, como Irán, siendo una potencia con aspiraciones por lo menos de potencia regional, mediterránea y asiática, tampoco le interesaría entrar en el escudo defensivo bajo control de Israel, ¿no? Eh, Riyadh, o sea, Arabia, ha enfriado el entusiasmo estadounidense al reiterar su histórica línea roja. Difícilmente no habrá normalización sin que se cree un Estado palestino independiente. La Casa Saudita sabe que sacrificar la causa palestina socavaría su legitimidad interna y su primacía en el mundo islámico. También aspiración de potencia regional. Entonces Trump volvió a las amenazas improvisadas, temiendo que Irán involucre a Omán en el control de Hormuz, el otro lado del estrecho, que está controlando Irán ahora, está bloqueando, ¿no? Y que lo haga mediante la imposición de peajes. Evocó con indiferencia la opción de volar por los aires, ¿no? A todos. Entonces, pues Trump pues, anda así, ¿no? Con esas amenazas, ataques, recibiendo rebotes, rechazos también por parte hasta de aliados, parcialmente, ¿no? Por lo menos como Arabia Saudita, no aliado parcial, sino rechazos parciales por lo menos a sus propuestas, ¿no? Y Oman podría involucrarse con Irán y cerrar más el estrecho de Hormuz. El memorándum de entendimiento no es una victoria diplomática, es un cese al fuego, que hay que ver si se respeta, sino es la confirmación de un jaque en que Irán y Estados Unidos han llegado tras poner a fuego y espada todo Medio Oriente. El intento de Trump de intercambiar la neutralización de Teherán por la ampliación de los acuerdos de Abraham, es decir, ofrecer ampliar más y profundizar el escudo de defensa de Israel, que luego es el escudo de defensa estadounidense, es decir, también dominación sobre el área, y meter a más países a cambio de que estos rompan con Irán y sean más agresivos, tiene un límite estructural, tiene un límite en la prudencia de ciertos países del Golfo, conscientes de que una elección así podría ser contraproducente. Trump y su América. Están perdiendo la guerra en Irán, pero no la hegemonía global como tal. Y aquí viene más el análisis comentario de las novedades, ¿no?, que acabo de mencionar. Pierden consensos, pero todavía pueden los Estados Unidos hacer fundamentalmente lo que quieren en el planeta. No se puede hablar de decadencia absoluta de Estados Unidos, en mi opinión, que no gana una guerra, es verdad, desde hace 80 años, ha perdido la primacía mundial en muchos campos de la ciencia, la economía y la tecnología, aunque sigue siendo hegemónico, dominante en muchos. Es más oportuno, en mi opinión, hablar de decadencia relativa, multipolarismo, de crisis estructural de Estados Unidos, un declive que, sin embargo, podría ser muy lento, pausado, pese a la opinión común de que sería inminente una caída y ya actual. ¿No? Entonces, los Estados Unidos profundos, los del MAGA, del centro del país también, no las costas, quisieran retirarse de su imperio y del mundo. Esto sí,
pero no lo pueden lograr porque se trata de una construcción estructurada a lo largo de décadas y décadas como imperio, incrustada en su economía, sus aparatos, y ya camina casi como un mecanismo inercial de dominación mundial, particularmente orientado al control de rutas y mares, recursos estrechos y puertos, e imbricado a su vez con el propio sistema capitalista, la llamada globalización americana, y con el andamiaje talasocrático, que es el dominio de los mares. Entonces, la ilusión del maga es un poco de, me vuelvo a encerrar, aislacionismo, de repente Norteamérica, de repente América Latina, pero me salgo del imperio. Eso ya lo he mencionado en otras columnas. No es fácil salirse de todo ello y quizás te sales autodestruyéndote o separándote en algún momento como país o como imperio seguramente, ¿no? Aunque Trump lo haya prometido, ¿no? Pues ahí está Marco Rubio a recordárselo, los halcones, los aparatos de la guerra, incluyendo estos aparatos Netanyahu, a recordarle que sacar al imperio de sus dominios es costoso e imposible de momento, pese a haber ganado elecciones con ese compromiso y a declarar que América, incluyendo Latinoamérica, va a ser su esfera de influencia principal. Que de hecho ya lo es, con pocos gobiernos que tímidamente pueden oponérsele en América Latina y que no pueden realmente impedir incluso que Cuba implosione, que Venezuela sea invadida y que vuelva a ser objeto del neocolonialismo gringo. Se trata de una crisis, la americana, norteamericana, más bien estadounidense, a la postre, que podría llevar a la decadencia absoluta y al cambio hegemónico global a favor de China u otra potencia o bloques, o bien, más probablemente, consolidar un mundo multipolar por un tiempo con ese balance of powers, equilibrio de potencias, que ya se perfila en este siglo XXI, por lo menos entre dos polos, tres o cuatro inferiores, Rusia, Unión Europea me refiero, y China, Estados Unidos más arriba, ¿no? Básicamente con crisis estructural de Estados Unidos, al no hablar de decadencia absoluta, sino de crisis, decadencia relativa, digo, uno, una crisis del modelo de acumulación del capitalismo cuyo pivote sigue siendo Estados Unidos, ¿no? A partir de la simbólica y material caída de las Torres Gemelas en 2001, ¿no? Con el ataque. Aunque cada vez más está desplazado Estados Unidos del eje atlántico, se está desplazando al eje pacífico, sino-asiático, este capitalismo mundial sigue siendo central Estados Unidos. Pero en crisis, ¿por qué? Porque sigue siendo la primera economía del mundo y tiene un avance tecnológico todavía abrumador, no en todos los campos, ya con China, ¿no? Pero sigue a la merced del complejo industrial militar, mediático tecnológico y de una enorme inestabilidad debida a la financiarización de la economía global. Por cada elemento de economía real, esta pieza, esta computadora, estos audífonos, hay economías que son 10 veces más grandes y que son pura financiarización, créditos, débitos, seguros, futures, ¿no? Etcétera, que son ahora la economía global y eso genera especulación, inestabilidad, control de poder de ciertas élites nada más, juegos con la información desleales que el mismo Trump incluso alimenta, ¿no? Y esto entonces puede explotar en burbujas purulentas que vulneran siempre a los más pobres del sistema y de los estados también. Dos, se habla de una crisis como crisis identitaria, depresiva, de la gente como tal en Estados Unidos, de confianza, de perspectiva, un bloqueo fentanílico, le llamo yo, opiáceo, de promesas y de estilo de vida del llamado ya caído sueño e imperio americano, como lo habíamos conocido por lo menos en el siglo XX, y con todo, no significa que ahora haya alternativa fácil y que la caída sea inminente, al contrario, que ya esté el siglo chino por ahí. A eso me refiero con algo mucho más lento. Los procesos hegemónicos en la historia tardan hasta siglos. Si bien ahora tenemos una aceleración de los procesos debido a Internet, la globalización, las comunicaciones, la rapidez de la vida, incluso nos concebimos como sujetos más inmediatistas, más rápidos, lo cual para mí es malo, pero ok, es otro tema, más antropológico y humano, pero aún así son procesos de larga duración, esos cambios, ¿no? También en la cumbre.
Hay reflejos, señales en la decadencia relativa de la economía estadounidense a favor de otros países, aún continuando Estados Unidos a mantenerse en primer lugar por PIB y poder financiero. Claro, al final de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad del Producto Mundial era Made in USA y ahora es más o menos un 25%. Aún así, es un cuarto de la producción mundial. Otra cosa debe decirse de su poderío militar y nuclear, que sí es más superior, ¿no? En que la brecha se profundizó con otros países y todavía es más inalcanzable en el corto y mediano plazo. Y sin embargo, esto no necesaria y automáticamente significa ganar guerras, ¿no? Pero sí tener un poder de amenaza, incluso de autodestrucción del planeta, lo cual sin duda hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con sujetos del neofascismo derechista estadounidense actual. Irán demuestra esto. Estados Unidos no va a conseguir la venta o el desmantelamiento del uranio persa por lo pronto, ni la caída del régimen por el momento. Y su capacidad de disuasión se ve mermada ante los ojos del mundo porque no lo logra y cada vez no lo logra. Apenas se vislumbra este memorándum, un acuerdo ahorita de cese al fuego, beneficioso para todas las partes para reabrir quizás el estrecho de Hormuz, respirar un rato para el verano, la economía mundial, eventualmente cobrar una cuota a favor de la reconstrucción iraní, de Oman si le entra. O sea, el presunto acuerdo entre el gobierno de Trump y las conversaciones de paz, como le dicen, y el régimen de los ayatolás, regresaría simplemente a la región al status quo anterior, en que el estrecho estaba de todos modos abierto pese a una guerra en 2025, ¿no? Y Netanyahu también va ganando tiempo para sus elecciones que tiene este año y que podría perder, pero que puede vendérsela también como una especie de victoria contra Irán, pero con una ulterior caída de credibilidad de la potencia global, de Israel en crisis. Esto significa decadencia relativa del soft power, del poder blando estadounidense, mientras se refuerza la idea y los usos del poder duro, de la gendarmería global estadounidense. Y eso como recurso principal para apuntalar un imperio más difícil de mantener y que parte de su población, quizás la más central en el MAGA, pero también la parte de que hemos hablado, deprimida como expectativas de vida, quisiera, ¿no? Una América grande y ensimismada de nuevo. Ya dije que es prácticamente imposible que suceda. Tendencialmente no hablo de decadencia absoluta de la potencia, sino de crisis de decadencia relativa, porque aún perdiendo sus apuestas y guerras, Estados Unidos puede hacer en el mundo finalmente lo que se le dé la gana. Amenaza a México y Canadá, expande su presencia militar en Groenlandia y pretende adueñarse de ella, pone en jaque a la OTAN, sus aliados socios que son realmente clientes y súbditos, obtiene más inversiones militares y compras de energéticos de Europa, impulsa el proteccionismo y retira la ayuda a Ucrania, saca al presidente de Venezuela impunemente para el cambio de régimen, pretende ahora hacer lo mismo con Cuba para compensar también la derrota en Irán, apoya un genocidio en Palestina y Cisjordania impunemente, para que los fachos del gobierno israelí predominen con su anhelo del gran Israel y se hagan con el dominio del Líbano meridional, se sale de agencias de la ONU, o sea, básicamente no ha habido límites a de este despliegue de poder duro, de hegemonía en el sentido de la parte ya del garrote, por así decirlo, y entonces, bueno, decir que está totalmente decadente sería, en mi opinión, un error. Sin embargo, es un síntoma usar solo el poder duro y con todo este rompimiento de lo que eran las relaciones internacionales del presunto mundo anterior o liberal, nunca ha sido del todo así, pero digamos, ahora de manera incluso retórica y material, se revela, ¿no? La fragilidad de esas reglas internacionales, un mundo basado en normas que existen cada vez menos, y un mundo basado en fuerza, ¿no? En el uso de la fuerza. Entonces eso es un señal de decadencia relativa también, ¿no? Su afán y hambre por el control regional y energético en Oriente Medio y la venia de su socio chantajista, el criminal Benjamín Netanyahu, contrastan con la idea de hacer América grande de nuevo, pero así es la dinámica imperial, inescapablemente destinada a una gran quema final de memoria neroniana, el emperador Nerón, que quemó Roma.
Y es que otros contrincantes como China y Rusia no se la pasan tan bien como pudiera parecer, como para contrastar la hegemonía global, pero sí para quizás armar alianzas y un mundo multipolar con esta gran interrogante de Europa o partes de Europa en donde van a estar. Pero entonces esto es pese a ciertas narrativas que quieren ver al dragón chino desplazando ya a Estados Unidos en cuestión de una década. El imperio del centro ni siquiera está en posibilidad de recuperar por el momento a la isla rebelde de Taiwán, menos con la fuerza, o de imponer el control marítimo sobre por lo menos los mares ribereños que tiene enfrente y su océano natural, el Pacífico, que sería su área de influencia, o el sureste asiático también, dominados completamente por su rival, Estados Unidos todavía. Los casi 40 encuentros entre Xi Jinping y Putin en su trayectoria como presidentes habla de un estrechamiento de relaciones y más dossiers en común, más asuntos de agenda, sobre todo después del inicio de la guerra en Ucrania y el aislamiento también relativo, no absoluto, de Putin y Rusia. Pero esto no implica cercanía real entre dos naciones y pueblos que tienen un altísimo concepto de sí mismas, se conciben como imperios antagónicos y se acercan más bien en función antiestadounidense, con Rusia siempre proclive a desconectarse nuevamente de China, cuando Europa y Estados Unidos normalicen sus relaciones con ella y la vuelvan a estimar, a considerar en el consenso de las potencias, ¿no? O por lo menos como un sujeto con quien poder negociar, como pasó cuando Rusia, en la época, principios de los 2000, todavía con Putin, ¿no? Entró incluso en el G8, ¿no? La reunión de los grandes países industrializados incluyó a Rusia. Entonces, eso es un poco lo que siempre han deseado, buscando incluso el reconocimiento principalmente de la potencia americana, secundariamente de las europeas, pero no necesariamente el acercamiento definitivo con China, que ya dije es más bien un antagonista en Asia y un imperio distinto de este y considerado también inferior por Rusia. Entonces, la hegemonía global está en disputa, sí, pero todavía no hay otra. Esa es mi conclusión y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, un abrazo.